Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que Dios nos da. Nos da la oportunidad, queridos hermanos, de poder dar un mensaje de palabra, un mensaje, queridos hermanos, una porción, una palabra de vida a nuestra vida. Quizás mucha gente hoy esté descansando, ¿verdad? Hoy esté despreocupada pensando de que Dios no se mueve los días en que la vida del hombre necesita descanso, la vida del hombre necesita también sumergirse, queridos hermanos, en un tiempo donde el mundo celebra, donde el mundo se mueve en el pecado. Hermanos, también la iglesia tiene que descansar de Dios un poquito. También la iglesia tiene que descansar, la iglesia de Cristo tiene que desconectarse un poquito porque el mundo tiene que celebrar la idolatría. En veces es lamentable escuchar pastores de la misma cobertura, hermano, promoviendo de que sin Cristo, ¿verdad, hermano? Que sin Cristo, ¿verdad? Que si quitamos a Cristo de la Navidad, que queda una fiesta vacía, por eso hay que celebrarlo. Qué triste, ¿verdad, hermano? Que gente se tuerce porque empiezan a tener abundancia de creyentes y que de una manera, si se los quita, se van a ir. De todos modos, está profetizado que Dios, cuando les llegue la verdad a ellos, se van a ir. Así que todos aquellos pastores de que han promovido mucho que es necesario la Navidad, tan torcidos, queridos hermanos, creo que Dios les va a quitar la gente. La verdad se verdad van a salir a la luz. Muchos van a estar engañados, pero aunque pocos son los escogidos, de plano, Dios es bueno, hermano. Les va a quitar la gente, por cuanto no fueron rectos en su corazón y fueron firmes en los pactos de Dios. Dios les va a quitar la gente. La iglesia de Cristo tiene que salir. Desafortunadamente, estamos en un tiempo, queridos hermanos, donde mucho ministro le va a dar por su lado a la gente. Le va a hacer que participe también como el mundo. Le va a hacer que, hermano, que participen subliminalmente, sutilmente, porque es bueno. Pero quiero hablarles algo sobre la vida de Lot. La vida de Lot, hermano, qué tan importante es que haya un celo de Dios. ¿Qué pasa cuando la iglesia de Cristo, queridos hermanos, realmente es la iglesia de Cristo? Una cosa es decir que es iglesia de Cristo y otra cosa es reconocer que realmente somos iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no se conoce porque lo dice, sino porque demuestra un celo delante de Dios. Desafortunadamente estamos en un tiempo donde el hombre, hermano, desobedece a Dios, se levanta contra Dios, abandona a Dios y todavía hace como si nada. Estamos en un tiempo, queridos hermanos, muy delicado. El mundo se extiende cada día más al pecado. Pero la iglesia de Cristo tiene una posición, hermano, en medio de esa abundancia del pecado. La iglesia de Cristo tiene una posición preciosa en este tiempo, que entre más abunda el pecado, abunda más la gracia. Pero la gracia, hermano, donde está el pueblo de Dios. Por eso en esta mañana, pidiéndole al Señor algo, habló mi corazón en esta mañana diciéndonos que mi Señor Jesús, hermano, no es ministro de pecado. No es ministro del pecado. Vuelvo a repetir la tristeza ver ministros que promuevan dentro de la misma cobertura. Qué triste, pero
es una verdad. Con tal de que no se le vaya a la gente, son capaces de todo. Hoy hay un pueblo que está buscando la justicia de Dios. Hay un pueblo, hermano, que está teniendo la esperanza. La esperanza no es la Navidad. La esperanza no es, queridos hermanos, dice que un mensaje de esperanza, el mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza no es una celebración. El mensaje de esperanza no es todo está bien. El mensaje de esperanza es la vida eterna. ¿Por qué? Porque el mensaje de esperanza, queridos hermanos, el mensaje de esperanza es que no seremos, hermano, consumidos juntamente con los demás. Ese es el mensaje de esperanza. Que no seremos juntamente consumidos con los demás. Que el hombre tiene, la iglesia de Cristo tiene una oportunidad de salir de ahí. Dios está llamando a un pueblo, a un remanente. Dios está llamando a un pueblo que salga de ahí. Que salga, queridos hermanos. Mientras dicen unos sutilmente, engañosamente dicen que sí, pueden estar ahí. No tienen una posición radical, una posición de firmeza que no es no, pero son tan buenos, son más buenos que Dios. Son tan buenos que ya me gustaría escuchar imagínense ver al Cristo diciendo, no, pues ustedes pueden, tomen su decisión, ustedes ya, tomen su libre albedrío. Cosa que nunca dijo. Cosa de que no es bíblica la palabra libre albedrío, ni tampoco la voluntad está solamente sostenida en una buena decisión o una mala decisión. Y se llama libertinaje. Lo que le llaman libre albedrío se llama libertinaje. Porque el cristiano o es libre o es esclavo. Una de dos. O toma sus propias decisiones o al estar en Cristo ya lo decidió todo, que solamente seguir a Cristo. Por lo tanto no tiene voluntad. Un esclavo no tiene voluntad. Solamente sirve, hermano, para seguir, para obedecer al amo y Señor del universo y creador del cielo y de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, y al Padre, a nuestro Padre, Dios y Santo. Hoy, hermano, hay un pueblo que está buscando la justicia, que está buscando una esperanza. Un mensaje de esperanza, pero no un mensaje de esperanza de que todo va a cambiar. Un mensaje de esperanza de que todo va a mejorar. Un mensaje de mejoranza de que este año le va a ir mejor. De que este año tendrá un mejor trabajo. Que este año tendrá riquezas. Que este año se van a cumplir todos sus deseos. Que este año, hermano, se cumpla todo lo que han planeado. Viajes, la mercadotecnia teniendo mucha función. Hermano, en este tiempo buscarán que se cumplan los deseos superficiales. Y la superficialidad, queridos hermanos, tiene que ver con todo aquello que no tiene base, con todo aquello que no tiene sustento bíblico, que es producto de la imaginación, es producto de un deseo humano, mundano, que es producto de un deseo de un corazón que no alcanza propósitos en su vida, de un producto de un corazón ambicioso, de un corazón avaricioso. Porque el mensaje de esperanza que trae, según para muchos, la Navidad, el mensaje de esperanza no la trae la Navidad, el mensaje de esperanza lo trae la Biblia, lo trae la bendita y preciosa palabra. No lo trae una festividad, no lo trae un acontecimiento. Ese no es el mensaje de esperanza. Qué torcidos están aquellos que piensan de esa manera. Qué terrible, hermano, a veces da. Por eso el tener gente, queridos hermanos, en una iglesia que haya gente, no es sinónimo de que son portadores de la verdad. Tienen medias verdades, pero
no tienen las verdades. Porque la verdad, hermano, es mantenerse, o se mantienen de un lado o se mantienen del otro. Esa es una verdad. La posición menciona mucho, da mucho que ver cómo está realmente, queridos hermanos, la fe, dónde está arraigada la fe. Por eso, todo lo que no tiene sustento bíblico, que está basado bajo una vida de superficialidad, hoy la gente busca un mensaje de esperanza. Pero vuelvo a repetirle, el mensaje de esperanza no está en una festividad. El mensaje de esperanza está en la palabra. En lo que Dios quiera, hermano, estamos llegando al final, ya sea de nuestra vida, ya sea del tiempo señalado para la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y la iglesia tiene que tener más firmeza. Y cuando hablamos de firmeza, no es que cada día esté en el templo, sino cuando estamos de firmeza. Y no quiere decir que no vayan uno al templo, sino que lo que estamos diciendo, queridos hermanos, porque es importante que algunos, la Escritura dice que ya algunos ya lo tienen por costumbre, se asoman de vez en cuando, se asoman cuando se les da su gana. Pero vamos a ver cuál es hay una verdadera iglesia. Por eso el mensaje de esperanza, ellos buscan el mensaje de esperanza en la palabra. Hoy en día, hermano, queridos hermanos, el buscar el mensaje son aquellos que ya están cansados. Dice que Lot estaba cansado de ver cómo el mundo se perdía, cómo el mundo se sumergía en la mercadotecnia, cómo el mundo se sumergía en los vicios, cómo el mundo se sumergía en las vanidades. Cada día dice que estaba él clamando por sus vidas. Y apartados, hermanos, que vio Lot cómo el mundo se sumergía en el pecado. Vio Lot cómo el mundo se sumergía en la idolatría. Vio Lot cómo su vida estaba siendo arrastrada, su familia estaba siendo arrastrada. Vio Lot cómo el mundo se estaba sumergiendo en el caos y la desesperación. Buscaron, es una mentira. Y mentirosos aquellos pastores que dicen que la Navidad o que toda festividad trae un mensaje de esperanza. No es un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza lo tiene la palabra. El mensaje de esperanza lo tenía como en el caso de Lot, como el caso de Noé. Noé, Dios le dio cuando le habla el Señor a Noé y le dijo, dice que le dijo que has hallado gracia. Cuando Dios le habló a de Noé y le dijo que había hallado gracia, ese es un mensaje de esperanza, que se quiere decir con eso que él no iba a ser destruido juntamente con el mundo. Ese es el mensaje de esperanza. Es el mensaje que no sería destruido. Hermano, destruido con el mundo. Ese es el mensaje de esperanza, de que había hallado gracia. Qué rico que en esta mañana, en este día, mira, hermano, y eso es interesante lo que el Espíritu me dio. Cristo no es ministro de pecado. Cristo no es ministro de pecado, dice Romanos 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora, dice, y es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveéis para los deseos de la carne. Vean que dice, vistámonos de las armas de la luz, vistámonos de Cristo. No andemos como de día. ¿Qué significa dando de día? De buen testimonio. De buen testimonio. Hay gente que no tiene una posición clara de lo que es. Primero habla de santidad,
no tiene idea ni de qué es la santidad. La santidad hay que ser radical en las posiciones, lo que Dios realmente dice sí, lo que Dios dice realmente no. No puede haber no puede haber, queridos hermanos, pastores tibios que le dan por su lado a la gente, cristianos tibios, que hoy defienden delante de Dios ser santos, defender la santidad. La santidad, queridos hermanos, es estar del lado de Dios. Y del lado de Dios no es tener una iglesia. Del lado de Dios, hermano, no es predicar la palabra, sino por tener una posición firme y clara de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. En Dios, queridos hermanos, no hay tibieza. No se deja llevar por el amor, el sentimentalismo y el humanismo, no se deja llevar por eso. Por eso en este tiempo dice, vemos aún viendo ya que el tiempo es hora de levantarnos porque se acerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Estamos más cerca de la salvación, estamos más cerca del arrebatamiento, estamos más cerca que esto suceda grandes cosas maravillosas para la iglesia de Cristo. No para el mundo, sino para la iglesia. Por eso dice, porque la noche está avanzada. ¿Qué está diciendo? El pecado, las tinieblas han tomado control sobre el mundo. El hombre está sumergido en el caos, está sumergido en el desorden, está sumergido en el alcoholismo, en la violencia, está sumergido en la idolatría. Andemos, porque los días, esto yo no sé por qué le llaman esto, ¿verdad? Porque en los días de idolatría, queridos hermanos, abunda mucho el pecado, abunda mucho la glotonería, abunda mucho las borracheras, abunda mucho, queridos hermanos, las orgías, abunda mucho el adulterio, abunda mucho las fornicaciones, abunda mucho, dicen, no en lujurias y lascivias, abundan mucho los pleitos, abundan mucho las discusiones, abundan mucho los gritos. Y acá dice que cuando esto suceda, esto va a suceder, va a aumentar. Y dice entonces, vestido al pueblo de Dios le llama al Señor, dice vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Y no proveáis, no te comporten de esa manera. Nuestra versión, nuestro testamento dice, comportémonos con el decoro propio de quien vive en pleno día. Nada de orgías ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de contiendas ni envidias. Al contrario, vístanse de Jesucristo el Señor. Vean lo que dice, y no fomentéis las desordenadas apetencias de la humana naturaleza. No lo fomenten, no lo enseñen, no lo den a insinuar. Me gustó mucho también esta versión, dice que Romanos, en la versión Jerusalén, dice, como en pleno día procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y de envidia. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, no proveáis, no fomenten, porque hermano, en los tiempos de idolatría lo que aumenta son borracheras, orgías, pleitos, adulterios, fornicaciones, lascivia. Lo que fomenta, queridos hermanos, es el desorden total. En el mundo hay un desorden. Cada vez que hay una festividad, hay un desorden terriblemente en el mundo. La gente se destrampa en la mercadotecnia, se destrampa en los vicios, se destrampa en lo sexual, se destrampa en todo, querido hermano. La iglesia de Cristo o los hijos de Dios, hermano, no debemos de promover también que la iglesia de Cristo, su tiempo, mira, ¿por qué le digo esto, queridos hermanos? Así es que el pastor como que es amargado, como que no sale a pasear, como que no le gusta. Hermano, para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Yo salgo, pero para todo hay tiempo. Yo veo que para todo hay tiempo. Si lo que está diciendo aquí, hermano, que la iglesia de Cristo tiene una posición cuando mira las tinieblas,
Cuando dice la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. Porque esto pasó con la vida de Lot. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la iglesia de Cristo debe de tener un comportamiento en la abundancia en la abundancia. No solamente es una profecía. La pregunta es, hermano, es que dicen que va a aumentar 7 veces el pecado en el mundo. Bueno, y tenemos que preguntarnos cuál es la posición de la iglesia de Cristo cuando eso suceda. ¿Se va a quedar con los brazos cruzados o simplemente va, queridos hermanos, a hacer como si nada? También va a participar con ellos. También va a participar con ellos. ¿Cómo participa? No haciendo nada. ¿Qué podemos hacer? Quizás la gente dirá. La iglesia, la escritura dice que la iglesia fue puesta para luz en los que están en tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, aunque nosotros no somos la luz verdadera alumbra en nosotros. Pero la iglesia de Cristo, hermano, no es para pasear. Puede pasear, puede comer, puede divertirse. Pero acá hay algo interesante, queridos hermanos. Lot veía al mundo sumergido en el pecado. Lot vio al mundo sumergido en la depravación. Lo mismo que pasó en los días de Noé. En los días de Noé vio que estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Es bonito interpretar, es que estaban comiendo no sé qué y se comían unos a otros. Sí, está bien, amén. Esto va a pasar, sí. Pero la iglesia de Cristo llamado Noé tenía una posición. En el aumento del pecado, había gente que no estaba participando. Estaba haciendo una función. No estaban ni aprobando, no estaban, hermano, ni fomentándole a la iglesia de que, bueno, hermano, vamos a despedirnos porque el mundo va a celebrar sus festividades y nosotros también vamos a tomar nuestras vacaciones porque nadie trabaja, nadie, queridos hermanos, no van a poder venir porque están celebrando con sus familiares. Vámonos de vacaciones y cuando todo el mundo entra al trabajo, nosotros también vamos a entrar a trabajar en la iglesia. Vamos a entrar a renovar nuestros pactos, nuestros cultos otra vez. Váyanse con sus familiares, disfruten a sus familiares. Qué tremendo, hermano, porque yo no veo la iglesia de Cristo, ni Noé, ni Abraham promoviendo estas cosas. Ni a mi Señor Jesús dice que cuando veamos todas estas cosas, vistámonos de nuestro Señor Jesucristo. No proveyendo para la carne, no fomentando nada, no dando a entender que la iglesia tiene la libertad, porque la iglesia de Cristo tiene una posición, queridos hermanos, a menos que no sean ellos parte de la encomienda del tiempo final. Porque predicar cualquiera lo puede hacer. Pero cuando Dios revela, queridos hermanos, la posición de la iglesia en este tiempo, la posición de los hijos de Dios, tienen un compromiso. Por eso cuando estaba a punto de suceder el diluvio, la gente se sentó a comer y a beber como en los días de Noé, cuando estaban a punto de recibir la manifestación de las tablas de la ley. El pueblo se sentó a comer y a beber, a regocijarse, a emborracharse, a caer, hermano, en toda depravación sexual. Hermano, cuando estaba a punto de caer, hermano, el diluvio, la gente se sentó a comer y a beber y a darse en casamiento. La gente se relajó. Y cuando hablamos de esa gente, no solamente era el mundo, sino que también ahí habían hijos de Dios. Había pueblo de Dios ahí. Porque déjame decirle, el Padre solamente va a salvar a sus hijos. A sus hijos. Por eso se relajó, porque cuando era tiempo de orar y de buscar al Señor,
porque estaban estaban delante de una mayor idolatría y a punto de suceder el castigo para ellos. El pueblo, hermano, estaba disfrutando de la misma manera, como los días de Elías. Los días de Elías estaban ellos, los hermanos, los Baales y Acera, que es idolatría. Habían sumergido a un pueblo a una idolatría, esos falsos maestros. Por eso Baal significa un falso maestro que induce al pueblo a la idolatría, que induce al pueblo a celebrar algo donde no hay manifestaciones. Pero vemos dos tipos de creyentes, uno que lo celebra y uno que no lo celebra. Pero aquí vemos un contraste entre los que lo celebraron y los que no lo celebraron, a figura de Elías. Elías, queridos hermanos, él estaba clamando por un pueblo, por ese pueblo que estaban sumergidos en la idolatría, entre los Baales y Acera. Ellos estaban intercediendo, orando, porque hay un pueblo idólatra, cristiano idólatra. La verdadera iglesia de Cristo estaba clamando por ellos, que Dios los saque de ahí. Por eso es triste y lamentable que pastores de la misma cobertura, hermano, estén publicando que Navidad es bueno. Se salieron, se están corrompiendo. Dios tenga misericordia. Queridos hermanos, ministros, pueblo de Dios, sumergidos en la idolatría. Y la iglesia de Cristo tiene una posición, porque cuando vemos que Lot se fue a Sodoma y Gomorra, a la llanura del mundo, había otro tipo de cristiano llamado Abraham, que clamaba por su sobrino que saliera de ahí. Estaba Noé. Hay dos tipos de cristianos, uno sumergido en el mundo y a otro firme en el Señor, que clamaba para que salieran de ahí. Vino mi Señor Jesús a este mundo a denunciar el pecado para que el hombre saliera de ahí, que saliera del mundo. Hay dos tipos de cristianos: el cristiano idólatra, el cristiano que se sumerge, queridos, cada día en la mercadotecnia, se sumerge cada día más en el pecado, se sumerge cada día más en la depravación sexual, se sumerge cada día más, queridos hermanos, en la avaricia, en el desorden. Pero hay una iglesia, a lo mejor hay un cristiano. Es posible que haya un cristiano en tu colonia o cerca de tu casa que esté orando por ti. Es posible, porque Dios puso gente. Realmente el verdadero remanente es aquel que no descansa, que está llamando. Hermano, dice que cuando vieron que el tiempo se acercaba, porque la iglesia de Cristo no descansó, la verdadera iglesia de Cristo, a figura de Elías, a figura de Moisés, a figura de Abraham, a figura de Noé, hermano, no descansaron, porque estaba encima, queridos hermanos, los juicios de Dios. Y cuando estaban, porque vieron, hermano, a un pueblo sumergido en el pecado, en la idolatría, ellos estaban haciendo una función en medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas. El pueblo de Dios se ha relajado mucho. Muchos ministros se han relajado. Por eso, hermano, yo veo que dice que, porque dice en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para el pecado, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Mire, dice que abundó y reinó el pecado. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna.
La esperanza no es que cambien. La Navidad no es un mensaje de esperanza, ni tiene el mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza es que no ser consumidos juntamente, porque cuando hay abundancia de idolatría, porque donde hay abundancia, donde se derrama el pecado, donde se derrama el alcoholismo, donde se derraman los pleitos, donde se derrama la violencia, créame que está a punto de ser destruida. Pero la iglesia de Cristo no puede, queridos hermanos, no puede también hacer lo mismo. O sea que va a reinar el pecado y la luz va a estar apagada. O sea que va a estar reinando las tinieblas y la luz apagada. Qué bonito es, hermano, lanzar la piedra y esconder la mano. No. Romanos dice ahí, hermano, dice la versión Otro Testamento, dice: la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. El amor de Dios es más grande. Habita en el corazón de los hombres. Dios envió gente, Dios tiene gente. Gente, hermano, que está intercediendo, que está orando en medio de este tiempo malo. Yo le puedo asegurar que hay cristianos que Dios levantó, porque hay un grupo de gente que Dios tiene levantado, como los tipo ángeles. Gente, hermano, que le duele. Gente, hermano, que se conmueve a ver cómo el mundo se sumerge en la idolatría, cómo el mundo se sumerge en el pecado. Gente que está orando. Por eso la iglesia de Cristo tiene un papel importante ante la abundancia del pecado en el mundo. Tiene un papel importante. Estos son los que no doblaron rodilla ante Baal. No dice que los que predican, sino los que están de rodillas delante de Dios. Son los que infunden a la iglesia de Cristo a orar en este tiempo malo. Son los que infunden a la iglesia, queridos hermanos, a mantenerse firme en este tiempo de idolatría. Son los que infunden a la iglesia, queridos hermanos, a clamar que Dios tenga misericordia por mucho pueblo de Dios que se va tras el mundo, que se va tras la idolatría, que se va tras el pecado. Hay una iglesia que se reúne, queridos hermanos, a orar por este mundo en los días de las tinieblas, en los días de mucha oscuridad, de mucho, hermano. Por eso dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. El Espíritu se movía. El Espíritu se movía cuando había tinieblas, se movía. El Espíritu se mueve cuando hay desorden. El Espíritu se mueve cuando hay un caos. El Espíritu se mueve, hermano, cuando abunda el pecado. Se mueve el Espíritu. No se esconde. No dice vamos a pasear, vamos a comer, vamos a celebrar, porque quizás Navidad nos traiga un mensaje de esperanza. Qué terrible, qué terrible. Con eso demostraron, queridos hermanos, la falta de conocimiento que tienen de la verdad de Dios. Se dejan vender. Y lo más interesante, queridos hermanos, que esto es un fenómeno. La mentalidad es un fenómeno. Que pastores que creíamos, apóstoles que creíamos que estaban bien, firmes, hoy salen con eso de que hay que celebrar Navidad. El mensaje de esperanza. Que Dios, queridos hermanos, Dios quiere ver a la gente feliz, que Dios quiere ver a la gente, queridos hermanos, sumergidos en el pecado, sumergidos, queridos hermanos, ¿cómo decirle? En el mundo. Es increíble, queridos hermanos, el grado de desviación que hay en este tiempo. Hoy mucho ministro no defiende la posición delante de Dios. No la defiende.
No la defiende, hermano, porque por el conocimiento, por la falta de firmeza que hay en sus vidas. Por eso la misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, que la posición de la iglesia en este tiempo va a ser muy importante. Que cuanto más entre más abundaba la idolatría, la posición de la iglesia de Cristo, queridos hermanos, era doblar rodillas ante Dios, era doblar rodillas y clamar al Padre Celestial. Esa era la posición que Dios sacara, queridos hermanos. Dice, no tendríamos Navidad sin nacimiento. Dicen unos hermanos, no tendríamos Navidad sin nacimiento. Así lo ponían. Dice que en este dice que todos tomamos esta fecha como se recordó en el día que nació el Salvador y nos trajo esperanza. No, queridos hermanos, la esperanza no era el mensaje de Navidad no trae mensaje de esperanza. Si quitas a Jesús, ¿qué queda de la Navidad? Una fiesta vacía. ¡Oh, qué terrible! Gran sabios, no voy a decir el nombre, pero son gran sabios en sus declaraciones. ¡Qué sabiduría! ¡Qué letra! ¡Qué mensaje tan más profundo al decir que si quitas la Navidad, todo queda vacío! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Dios tenga misericordia. Así de torcidas están las cosas, doctrinal. A un pastor se prueba por la doctrina, no por la iglesia. Dios mío. Pero es profecía, no solamente es profecía porque van a ser engañados, sino que Dios tenga misericordia, queridos hermanos. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, porque créanme que hay una iglesia. Vamos a estar orando por los pastores, por los apóstoles, que en esta mañana la revelación de la verdad nos caiga a todos, queridos hermanos. Que nos mantengamos firmes delante la posición de Dios. Que nuestro Padre Celestial envíe sobre nosotros una revelación, ese espíritu de revelación, ese espíritu de Cristo en nuestra vida, para que sepamos y entendamos la verdad. Qué tremendo decir que si quitamos Navidad, ¿qué queda? Una fiesta vacía. Sus sabidurías es más grande, quién sabe de qué. Eso es porque no quieren que la gente se les vaya. Han caído, hermano, en una posición muy baja. No se definen como doctrina. Vistámonos de Cristo en el tiempo, hermano, en el tiempo de carne. En el tiempo de carne dice que tenemos que vestirnos de Cristo. En el tiempo de idolatría, en el tiempo de borrachera, en el tiempo donde el mundo se sumerge en el pecado, en la depravación. Hermano, dice, vistámonos de Jesucristo. La pregunta es, si estuviera Cristo hoy en nuestra vida, si estuviera Cristo hoy en la iglesia, si estuviera Cristo hoy en el mundo literalmente, ¿qué estuviera haciendo? Dígame usted, ¿qué estuviera haciendo Cristo si estuviera hoy aquí? ¿Estaría celebrando como diciendo es su cumpleaños? ¿Estaría celebrando, hermano, emborrachándose con gente, hermano, en baile? ¿Estaría participando él porque su gran amor le permite disfrutar de este mundo? Cristo no es ministro de pecado. Lo que el Espíritu me habló en esta mañana, diciendo Cristo no es ministro de pecado. No es ministro de pecado. No es pastor del pecado, de la gente pecadora. Cristo no es pastor de idolatría. No enseña idolatría, no enseña pecado. No enseña amar al mundo. Vistámonos, dice, para este tiempo de carnes en la tierra, en los tiempos de mucha carne, de mucha deprobación. Vistámonos de Cristo. Porque la Escritura dice en Romanos 8:5, dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz.
Porque los que dice, porque estos no se sujetan a la ley, no, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se sujetan al Espíritu, no se sujetan a la palabra, andan en la carne. La iglesia de Cristo, su función, hermano, su función de la iglesia de Cristo es clamar en un tiempo donde el mundo está sumergido, hermano, en el pecado, está sumergido en la idolatría, hermano, donde el mundo está sumergido en la perversión de las escrituras. Está sumergido en esto. Qué terrible, hermano. Por eso dice en la escritura, hermano, que segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, que con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta. Ve, hermano, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo, vea lo que dice, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en sus concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Vean lo que dice, queridos hermanos, porque esto está precioso. Dice que cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, cuando Lot veían las cosas inicuas, veían cómo el pecado abundaba, vio cómo la gente se sumergía en el alcoholismo, vio cómo la gente se sumergía en la mercadotecnia, él vio cómo la gente se sumergía en la vanidad, vio cómo la gente se sumergía, queridos hermanos, en la depravación sexual, vio cómo la gente se sumergía en el desorden, en la idolatría, en la violación de la palabra. Dice que el justo Lot moraba entre ellos y se afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué hizo Lot? Lo que hizo Lot, queridos hermanos, fue clamar. Fue clamar. Bendito Dios, toca el corazón de mucho pueblo, Padre. Mucha gente va a ser tocada, mucho cristiano va a ser tocado, que están sumergidos también ahí. Aquí vemos un justo Lot. Aquí habíamos un justo Lot que estaba celebrando de todo, estaba juntamente con ellos. Pero de repente Lot empezó a decir, ¿qué hago aquí? Padre del cielo, envía esta mañana tu Santo Espíritu, Padre, y toca el corazón de la gente, de tu pueblo. Sácalos de allá, Padre bendito. Saca apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Saca, pueblo bendito, ayudas, líderes. Saca ese pueblo tuyo, sácalo de ahí. Qué tremendo que por eso te digo, hermano, que yo veo a mi Señor Jesús trabajando. Yo veo al Padre trabajando cuando la gente se relaja. Y muchos pastores dicen, hermanos, que es tiempo también de irse porque el mundo también va a celebrar, y que váyanse con sus familiares. No vamos a tener culto, no vamos a celebrar, o sea, no vamos a darle culto a nuestro Dios hasta que tengamos tiempo de volver. Hay que pasear, hay que divertirnos, porque el mundo, ¿qué está haciendo cuando el mundo está sumergido en pecado? Bendito Dios,
el mundo está sumergido en la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Envían, hermano, y dice, porque estos saben librar Dios de tentación a los piadosos. Estaban a punto de darle la espalda a Dios. Y reservar y ser castigado, dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Estaban siendo propicios a hacer un castigo. El mundo, entre más se sumerja en el pecado, está a punto de ser castigado. Lo mismo pasó con Noé. Viendo las cosas inicuas, las cosas impías que hacían, hermano, decidió no. Dice que al echarse para atrás, como en el caso de Daniel, el justo Lot estaba viendo cómo el mundo se consumía en el pecado y la perdición. Hay que cerrar las iglesias. No vamos a orar, no vamos a ayunar, vamos a regresar cantándole a Dios como si nada. Mientras el mundo se sumergió en las tinieblas, la luz estaba apagada. Esto me abre mucho los ojos a mi hermano, mucho los ojos. Porque dice aquí que en Génesis 18, versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, cada día va en aumento. Descenderá ahora y verá si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Clama un alma, cristianos que están sumergidos en la idolatría. Bendito Dios, tócalos, Padre. Cristianos que están sumergidos en el pecado, se están metiendo cada día más. Señor, sácalos. Cristianos que están sumergidos en las corrientes del mundo, Padre, sácalos de ahí. Cristianos que cada día, hermanos, están participando de las fiestas paganas, humanas, sácalos de ahí. Dice que Lot se sumergió. Vio, dice que ya no le parecía, porque el hombre iba continuamente el mal. Inventaba más, agarraba cada día más fuerte. Por eso el aumento del pecado, el aumento de la maldad cada día. Dice, porque el justo Dios que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos. ¿Qué pensarán los cristianos al ver que junto a su casa están las tomaderas, están los bailes, está la depravación, están los pleitos, está todo, hermano, el desorden total? ¿Qué piensan los cristianos? Eso al justo Lot le afligió su alma. Que el mundo estaba sumergiéndose cada día más en el pecado. En el pecado. Es increíble que ver que en los tiempos de tinieblas, la iglesia de Cristo le enseña, los pastores le enseñan a la iglesia, o ser igual, hay que descansar también, hay que tomar vacaciones, hay que irnos, hay que desaparecer. Cuando yo veo que la posición de la iglesia en este tiempo, queridos hermanos, es de clamar, es de ir a buscar a los que están sumergidos en este tipo de actividades. Por eso entonces usan a Abraham. Ahí esta es la iglesia verdadera. Abraham es la iglesia, representa la iglesia verdadera, que está intercediendo delante del Padre por muchos cristianos, por mucho apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que descuidan la palabra porque se adaptaron a la corriente del mundo, se adaptaron a las vacaciones. Cada vez si el mundo sale de vacaciones, ellos también salen de vacaciones. Si el mundo celebra, ellos descansan. Si el mundo hace esto, ellos hacen algo también contrario. Cuando la Escritura dice que cuando aumentaban el pecado, cuando venían las tinieblas, la iglesia de Cristo estaba en una posición orando, intercediendo para que Dios enviara ángeles para que sacara a ese pueblo de ahí. La iglesia de Cristo, a figura de Abraham, y se apartaron de ellos, fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Oh, bendito Dios.
pero Abraham estaba junto. Todavía Abraham estaba delante de Dios. Todavía Abraham estaba, hermano, firme en el Señor. Todavía Abraham no se había apartado de la presencia de Dios, cosa que no se apartó, sino que estaba ahí. Y se acercó a Abraham. Mira qué importante que un ministro esté delante de Dios. Cuando en los tiempos de tinieblas, en los tiempos de idolatría, en los tiempos de mucha depravación, hermano, necesitamos ministros que estén delante de Dios. Necesitamos ministros que estén plantados en los días de tinieblas, en los días de idolatría, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham. Como lo hizo Lot. Se afligían cada día, viendo, porque vivían en las casas junto a ellos, viendo lo sucedía. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo y con el impío? Quizás haya 50 justos delante de las. ¿Destruirás también y no lo perdonarás? Dice por amor a los 50 justos. Por eso dice que el amor va a abundar. ¿Qué le pedía Abraham? Amor, ten amor por esos justos. Ten amor por Lot. Ten amor por esos cristianos, Padre. Padre, te pedimos que tengas amor por esos cristianos. Aquel pueblo tuyo que ha sido engañado, que ha sido inducido de que sin Navidad, ¿qué queda de nuestra vida vacía? ¿Qué vamos a celebrar sin Navidad? Bendito Dios, qué tremendo. Es preocupante el asunto, porque sabe que, hermano, este año 2025 viene un tiempo de mucho engaño. Oí lo que le digo. Y esto ya empezó. El engaño está terrible. El que no se mantenga firme va a ser engañado tremendamente, doctrinalmente primeramente. Lo malo le van a llamar bueno y lo bueno le van a llamar malo. Bendito Dios, sácalos, Padre. Hay pueblo justo en el mundo, hay pueblo justo celebrando, hay pueblo justo sometido en la idolatría, hay pueblo justo, Padre, pastores justos, porque están sumergidos en la idolatría, en el mundo, Padre. Sácalos, Padre del cielo, saca a tu pueblo, porque tu palabra dice, Señor, que ninguno de los que son tuyos se perdieron. Sácalos, Padre. Y Abraham dice que Dios hermano, y cuando Dios escucha el clamor de todo lo que se escuchaba de Sodoma y Gomorra, la Escritura dice que enviaron ángeles a sacarlos. Como Dios, cuando la iglesia de Cristo ve lo que el mundo está pasando, enviarán ángeles, queridos hermanos, a sacar a su pueblo. Separarán la trigo de la cizaña. Es el tiempo donde la iglesia de Cristo está clamando en medio de las tinieblas, en medio de la abundancia del pecado. Pero hay una iglesia, hay un pueblo de Dios que está de rodillas, no está celebrando, sino que mira hacia la calle, mira y escucha. Padre bendito, tócalos, apártalos, sálvalos. Aquel cristiano, Señor Dios mío, sálvalos, sácalos de allá, que se den cuenta de la verdad, que se den cuenta, Dios mío, porque es lamentable a veces que ellos firmen con su propia boca declaraciones, hermano, que publiquen como si fuera una ley, solo porque a veces soy respetuoso en el sentido de que no me gusta meterme en contestar. Pero si no, yo se los digo. Porque, hermano, no se enoje mi Señor si hablaré solamente, quizás se hallaren 10. No las estoy, respondió por amor a los 10. Queridos hermanos, ángeles están viendo cómo el mundo se cae a pedazos, cómo cristianos se están desviando de la verdad. Están esperando la orden de sacar a los justos. Pero vemos la intervención de los hijos de fe que intercedes por ellos. Abraham está intercediendo, los hijos de Abraham, la verdadera iglesia de Cristo está intercediendo por ellos. Que Dios envíe ángeles y los saque. Que toque el corazón de ellos, que se afligen al ver la depravación, al ver el aumento del pecado, que no se queden ahí. Bendito Dios, saca a tu pueblo de la idolatría.
saca tu pueblo del pecado, saca tu pueblo del mundo, saca tu pueblo, queridos hermanos. Ese es el mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza no es Navidad, el mensaje de esperanza como el mensaje que le enviaron a Lot, es decirle, no vas a ser destruido juntamente con Sodoma y Gomorra, no vas a ser destruido juntamente con esta generación perversa, no vas a ser destruido como le dijeron a Noé, no vas a ser destruido con esta generación impía. Ese es el mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza es que vamos a ser sacados de este mundo. Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? ¿De pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Vea lo que dice. Si ante nosotros decimos que Dios es un Dios santo y luego nos ponemos en contra, cada cosa que el hombre publique, hermano, y dé por hecho, ¿le está aumentando a las escrituras o le está quitando a las escrituras? El hecho de que sea pastor no le da derecho a añadirle algo que Dios no dice literalmente, porque eso es una blasfemia. El pecado será contra la palabra. Le van a añadir, le van a quitar. Le van a dar por hecho que lo que diga un apóstol, un profeta, un evangelista es palabra de Dios. Tenga mucho cuidado porque Dios le va a pedir cuentas. Por eso dice, si buscando ser justificado en Cristo también somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Sí, porque si las cosas que destruí, si os digo que destruyamos el amor hacia el mundo, el amor hacia la idolatría, el amor hacia la borrachera, el amor hacia hermano, hacia toda depravación sexual, hermano, las mismas las vuelvo a edificar. Hoy aprobamos que eso es bueno, transgresor me hago. Transgresión. ¿Cristo es ministro de pecado? ¿Cristo es ministro de la gente idólatra? No. El Navidad no trae ningún mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza es que no vamos a ser destruidos juntamente con el mundo. Bendito Dios. Queridos hermanos, los ángeles vinieron a sacar a los justos. Déjeme decirle que en estos días de idolatría, de abundancia del pecado, Dios está sacando gente de ahí. Así como mucha gente está entrando ahí, a los verdaderos hijos, a los verdaderos justos, el Señor los está sacando. Bendito Dios, saca a tu pueblo, Padre bendito. En esta mañana te pedimos, sácalos, Padre. Sácalos de esa mentalidad. Sácalos de esa creencia. Porque hay un pueblo que ora y hay un pueblo que tiene que ser sacado. Hay un pueblo que interviene a figura de Abraham, pidiendo por su pueblo, por sus parientes. En medio de las tinieblas, la luz tiene que alumbrar. La iglesia de Cristo no está descansando. La iglesia de Cristo está clamando, porque yo vemos que los ángeles vinieron un día de tinieblas, en un día de idolatría, como el caso de Elías. Están sacando gente de las tinieblas, están sacando gente del mundo, cuando más pecado hay. Y el amor de Dios, por eso la palabra gracia también significa abundó más el amor de Dios. Por eso fue lo que le dijo a Abraham. Le dijo a Abraham, por amor, Señor, por amor. Abundó tanto el pecado en Sodoma y Gomorra que lo que prevaleció por encima de los juicios fue el amor de Dios. Padre bendito, que no se han destruido juntamente con el mundo aquel pueblo tuyo que está ahí.
Que no sean juntamente destruidos, Padre bendito, aquellos ministros tuyos que están ahí. Sácalos, Padre. Sácalos, bendito Dios. Para que vean ustedes que la iglesia de Cristo no está de vacaciones. La iglesia de Cristo cerró las puertas hasta que todo el mundo se normalice. La iglesia de Cristo está clamando, hermano, en las tinieblas. Porque es bonito ver que Dios esté sacando gente. Como Dios mandó en medio de las tinieblas, en la abundancia del pecado, en la idolatría. Dios estaba sacando a su pueblo. Qué bonito es verlo. Por eso ayúdenos, queridos hermanos, sal del pecado, sal de la idolatría. Si tú eres cristiano, has conocido a Jesucristo como tu Salvador, sal de ahí, hermano. Sal de ahí. Porque el mensaje de esperanza es que el hombre no va a ser destruido juntamente con el mundo si recibe a Jesucristo como su Salvador. Si entiende que Dios es santo y es justo, sal de ahí. No tomes por bueno malo, ni malo por bueno. Ni tampoco te creas sabio publicando, diciendo que sin Navidad, ¿qué fiesta vamos a celebrar porque queda vacía? Oh, qué tremendo. Qué tremendo. ¿Qué fiesta sería si el hombre deja de celebrar? Dios tenga misericordia, hermano, aún tratar de aprobar algo que Dios no dijo. Hay un pueblo que está sacando en medio de esto. Hay un pueblo que Dios está sacando. Pero hay una iglesia que está de rodillas. Dice que viendo y oyendo las cosas que hacían, se afligía su alma. Sabiendo que el día de Dios Cristo se acerca ya, hermano. Y entre más días se acerque Cristo, las tinieblas van a estar más fuertes. ¿Qué hace el pueblo de Cristo celebrando con el mundo? ¿Qué hace el pueblo de Cristo bailando? ¿Qué hace el pueblo de Cristo celebrando lo que no es bíblico? Pero bueno, algunos dicen que como Dios es tan bueno, que quiere amor y paz, pues lo permite. Pero no, vemos que hay pueblo metido en la idolatría, vemos que hay pueblo metido en el mundo, vemos que hay pueblo metido en el pecado, vemos que hay pueblo metido en las fiestas mundanas y paganas. Pero hay otra iglesia que está firme, una iglesia que clama por ellos en los días de tinieblas, en los días de mucho pecado, en los días de mucha idolatría. Hay una iglesia de rodillas pidiendo, Señor, que no sean destruidos juntamente con el mundo. Sácalos. Ahí van a enviar ángeles a sacarlos. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tú eres un pueblo santo. ¿Qué haces aquí? Tú eres un pueblo santo. Que no debes de contaminarte. ¿Qué haces ahí que no debes tú contaminarte? ¿Qué haces tú, pastor, ahí, apóstol, profeta, evangelista? No debes de contaminarte. Noé halló gracia porque había abundante de pecado. Que Dios te bendiga. Cristo no es ministro de pecado. Cristo no es ministro de pecado. Cristo no es ministro de idolatría. Que Dios bendiga tu vida, hermanos. Tiempo de orar en la iglesia. Si tú eres de los que, hermano, estás firme en el Señor, ponte a orar para que esa gente de por ahí, de tu colonia, tu lugar, a Dios los alcance. Y si ves cristianos allá, ora por ellos, porque no para que los guarde, sino para que los saque Dios, hermano. Porque la iglesia de Cristo tiene una posesión que está de rodillas
en medio de las tinieblas. Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Queridos hermanos, les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para nuestra vida. Que Dios les guarde y muchas gracias por su tiempo y nos vemos mañana. Muchas gracias y que ayúdenos a compartir, queridos hermanos, de que este mensaje llegue al pueblo de Dios que está sumergido en la idolatría, que vuelva a casa, que salga de ahí. Dios lo quiere ver limpio en santidad y apartados para Él. Muchas gracias y bendiciones a todos.